Sean bienvenidos al primer video de este canal. Mi nombre es Felipe Bustamante y vamos a empezar con un método de integración bastante interesante. Se conoce como derivación bajo el signo integral. Voy a explicar brevemente en qué consiste este método. Vamos a empezar con este problema, que es la integral desde a hasta b de f de x respecto de x. Nosotros sabemos que hay muchas funciones que no son integrables. Pero el hecho de que no sean integrables no quiere decir que no podemos calcular el área debajo de la curva de esa función en el intervalo, en este caso, AB. Para eso vamos a aplicar este método. Lo primero que vamos a hacer es definir una función y de t. Vamos a introducir una nueva variable o un parámetro t dentro de nuestra función original, de tal forma que nos queda que y de t es igual a la integral desde a hasta b de f de x, t respecto de x. Ahora, no hay que olvidar que nuestro problema original es este, la integral desde a hasta b de f de x respecto de x. Y esto es igual a nuestra función y de t cuando t es igual a un cierto valor c. Ahora, sin olvidar esto, vamos a aplicar el método. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a derivar esta expresión a ambos lados, de tal forma que nos queda la derivada respecto de t de nuestra función y de t igual a la derivada respecto de t de la integral desde a hasta b de f de x, t respecto de x. Ahora, aquí vamos a aplicar algo que se conoce como la regla de Leibniz, la cual nos dice que podemos meter la derivada dentro de la integral siempre y cuando los límites de integración no dependan de la variable respecto de la cual se está derivando. En este caso, la variable t. Y vemos que no. Entonces, podemos meter la derivada dentro de la integral. Pero esa derivada tiene que cambiar a derivada parcial. ¿Por qué? Porque vamos a derivar una función que depende de dos variables, x y t. Esa es la razón por la cual se cambia a derivada parcial. Entonces, lo primero que hacemos es derivar parcialmente esta función. Ya que la derivamos parcialmente respecto de t, ahora la vamos a integrar respecto de x y vamos a evaluarla en los límites de integración. El resultado que nos dé aquí va a ser una función que depende de t, únicamente de t. Y vamos a llamarla a esa función g de t. Entonces nos queda que y' de t es igual a esa función g de t. Ahora lo que hacemos es integrar a ambos lados respecto de t, de tal forma que nos queda la integral de y' de t respecto de t igual a la integral de g de t respecto de t. Si integramos y' de t respecto de t, nos regresa nuestra y de t original. Y si integramos una función que depende de t respecto de t, nos va a dar otra función que depende de t. Entonces lo vamos a llamar como h de t. De tal forma que ya encontramos una expresión para y de t, que es h de t más esta constante de integración c1. ¿Por qué? Porque es una integral indefinida. Por eso tenemos que agregar esta constante de integración c1. Ahora ya tenemos estas dos expresiones para y de t. Las podemos igualar entre sí y nos queda la integral desde a hasta b de f de x, t respecto de x igual a h de t más c1. Ahora sí, vamos a recordar nuestro problema original. El problema original era la integral desde a hasta b de f de x respecto de x. Y esto es igual a y cuando t toma cierto valor c. Aquí lo tenemos. Entonces, esto es igual que si nosotros evaluamos h cuando t toma ese valor c más la constante de integración c1. De esta forma encontramos el área debajo de esa curva en el intervalo AB. No hay que olvidar que tenemos esta constante de integración, no sabemos cuánto vale, tenemos que calcularla. ¿Cómo? Pues necesitamos alguna condición de frontera a aplicar en nuestra y de t. Cuando t tome algún otro cierto valor, normalmente ese valor es 0, 1 o infinito, puede tomar cualquier valor, pero esos son ciertos casos bastante comunes, de tal forma que podemos encontrar esta constante de integración c1.
y de esa forma resolvemos nuestro problema original. Todo esto quedará más claro con el siguiente ejemplo. Bien, ahora vamos a resolver el primer ejemplo, el primer ejercicio, el cual es la integral de 0 a 1 de x a la b menos 1, todo entre el logaritmo natural de x, diferencial de x. Aquí quise generalizar un poco como ve cualquier exponente de la x, entonces vamos a ver después cómo afecta eso en nuestro resultado. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra I de t. I de t, en este caso yo la definí como la integral de 0 a 1 de x a la t menos 1, todo entre el logaritmo natural de x por diferencial de x. ¿Por qué elegí el parámetro t como exponente de la x? Bueno, eso vamos a ver por qué lo elegí de esa manera, posteriormente nos va a ayudar. Pero cabe aclarar que yo lo pude haber elegido ya sea multiplicando aquí o dividiendo o como un exponencial, como yo quiera. Pero vamos a ver que esta es la mejor manera de elegir dónde poner ese parámetro t. Ahora simplemente no hay que olvidar que esta es nuestra integral original, la integral 0 a 1 de x a la b menos 1 todo entre el logaritmo natural de x diferencial de x. Y esto es igual a nuestra I de t cuando t toma el valor de b. Entonces no hay que olvidar esta parte de aquí. Ahora sí, lo que vamos a hacer es derivar a ambos lados esta expresión. De tal forma nos queda I' de t, que es igual a la derivada respecto de t de la integral de 0 a 1 de x a la t menos 1, todo entre el logaritmo natural de x, diferencial de x. Ahora vamos a aplicar la regla de Leibniz, que nos dice que podemos meter la derivada dentro de la integral, pero cambiar la derivada parcial. Ahora, si nos damos cuenta, el denominador no depende de t, por lo tanto podemos sacarlo de la derivada. Y esto nos queda como la integral de 0 a 1 de 1 entre el logaritmo natural de x por la derivada parcial respecto de t de x a la t menos 1, y todo esto con su respectivo diferencial de x. Ahora aquí vamos a hacer una pequeña nota. Nosotros sabemos que si derivamos e a la t respecto de t, nos da e a la t. Pero lo que normalmente olvidamos es que se multiplica también por el logaritmo natural de la base, que en este caso es e. Pero como el logaritmo natural de e vale 1, es por ello que normalmente olvidamos esta parte. Pero bueno, vamos a aplicar esto mismo ahora para derivar x a la t respecto de t. Esto nos queda x a la t por el logaritmo natural de la base, que es x. Entonces esta es la derivada de x a la t respecto de t. Y si derivamos menos 1 respecto de t, pues nos da 0. Entonces vamos a cambiar este resultado de aquí en esta derivada y nos va a quedar que I' de t es la integral de 0 a 1 de 1 entre el logaritmo natural de x por este resultado, que es x a la t por el logaritmo natural de x diferencial de x. Ahora, como vemos, tenemos logaritmo natural de x entre logaritmo natural de x y se nos hace la unidad. Es por eso que nosotros escogimos el parámetro t como exponente de la x, para que nos diera este resultado y pudiéramos eliminar este logaritmo natural de x que nos estorbaba. Entonces, simplificando esto, ya nos queda como la integral de 0 a 1 de x a la t respecto de x. Bien, ahora vamos a continuar de este lado. Nos habíamos quedado en que I' de t es igual a la integral de 0 a 1 de x a la t diferencial de x. Si integramos esto respecto de x, t es una constante, entonces esta integral nos queda como x a la t más 1 entre t más 1. Y evaluamos en los límites de integración. Entonces primero vamos a sustituir cuando x es igual a 1. Entonces esto nos quedaría como 1 a la t más 1 entre t más 1. Pero 1 a la t más 1 vale 1. Y nos queda como 1 entre t más 1. Luego menos, cuando sustituimos cuando x vale 0, nos quedaría 0 a la t más 1 entre t más 1. Pero 0 a la t más 1 vale 0. Y 0 entre algo es 0. Entonces es menos, ese segundo término vale 0. Entonces tenemos que I' de t es igual a 1 entre t más 1. Lo que vamos a hacer después es integrar a ambos lados respecto de t, pero vamos a poner límites de integración en este caso. De tal forma que nos queda la integral de 0 a b de I' de t respecto de t igual a la integral de 0 a b de 1 entre t más 1
respecto de t. Si integramos y' de t respecto de t, pues nos da i de t. Y evaluando en los límites de integración, nos queda i de t cuando t es igual a b menos i de t cuando t es igual a 0. Y esto es igual a el logaritmo natural de t más 1 evaluado en los límites de integración, que es cuando t es igual a b y cuando t es igual a 0. Sustituyendo los límites de integración nos queda el logaritmo natural de b más 1 menos el logaritmo natural de 1. Pero el logaritmo natural de 1 vale 0. Voy a poner aquí. Vale 0. Ahora, necesitamos saber a qué es igual y cuando t es igual a 0. Esto es igual a la integral de 0 a 1 de x a la 0 menos 1 entre el logaritmo natural de x, diferencial de x. ¿Por qué x a la 0? Bueno, y a la t era la integral de 0 a 1 de x a la t menos 1 entre el logaritmo natural de x. Sustituyendo t igual a 0 nos da esta expresión de aquí. Y x a la 0, ¿cuánto vale? X a la 0 vale 1. Entonces nos queda 1 menos 1, 0. 0 entre algo es 0. Y no hay área debajo de esa función 0. Entonces el resultado de i de t cuando t es igual a 0 es 0. Entonces este término vale 0. De tal forma que nos queda que nuestra i de t cuando t es igual a b, que esto es la integral de 0 a 1 de x a la b menos 1 entre el logaritmo natural de x, diferencial de x, el cual era nuestro problema original, es igual al logaritmo natural de b más 1. Ahora, este ya es nuestro resultado, pero vamos a analizar ciertos casos que vamos a tener. Vamos a empezar con el primer caso, que es cuando b es mayor que menos 1. Entonces, en este caso, la integral de 0 a 1 de x a la b menos 1 entre el logaritmo natural de x diferencial de x es igual al logaritmo natural de b más 1, siempre y cuando b sea mayor que menos 1. ¿Por qué? Porque de esa forma aseguramos que el logaritmo natural, su argumento, sea mayor que 0. Y por lo tanto, existe. El segundo caso es el caso en el que b es igual a menos 1. Entonces tenemos la integral de 0 a 1 de 1 entre x menos 1, todo entre el logaritmo natural de x, diferencial de x. Eso nos daría logaritmo natural de 0. Y el logaritmo natural de 0, pues, digamos que es menos infinito. Por lo tanto, esta integral diverge. Ese es nuestro segundo caso. Y el último caso es cuando b es menor que menos 1. De tal forma que la integral de 0 a 1 de x a la b menos 1 entre el logaritmo natural de x, diferencial de x, es igual al logaritmo natural de b más 1. Pero si b es menor que menos 1, el argumento del logaritmo natural es un valor negativo. Y sabemos que no existe logaritmo natural de un número negativo, al menos dentro de los números reales. Pero sí existe dentro de los números imaginarios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es aquí adentro factorizar un signo negativo, de tal forma que nos quede el logaritmo natural de menos, paréntesis, menos b menos 1. Y aquí tenemos dentro del logaritmo una multiplicación. Por propiedades de los logaritmos podemos separarlo como la suma, una suma de logaritmos. Entonces nos queda que esto es igual al logaritmo natural de menos 1 más el logaritmo natural de menos b menos 1. Aquí, como vemos, menos b menos 1, siempre y cuando b sea menor que menos 1, esto nos asegura un valor mayor que 0. Por lo tanto, esto ya existe. Este resultado ya existe. Pero el logaritmo natural de menos 1, ¿a qué es igual? Bueno, para encontrar a qué es igual el logaritmo natural de menos 1, vamos a aplicar la identidad de Euler, la famosa ecuación de Euler que dice que e a la i pi más 1 igual a 0. Pasando el menos 1 del otro lado, pues nos queda que e a la i pi es igual a menos 1. Este es solamente un caso específico en el que nos da menos 1. Hay una
generalización de esta parte, pero para simplificar más las cosas, vamos a decir que menos 1 es igual a e a la i pi. Entonces sustituimos esto aquí en este menos 1, de tal forma que nos queda ya como resultado final que la integral de 0 a 1 de x a la b menos 1 entre el logaritmo natural de x diferencial de x, en el caso de que b es menor que menos 1, ¿esto a qué es igual? Va a ser igual al logaritmo natural de menos b menos 1 más el logaritmo natural de e a la i pi. Entonces, por propiedades de los logaritmos, podemos bajar este exponente y ponerlo multiplicando aquí. Y nos quedaría i pi por el logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e vale 1. Entonces solamente nos queda i pi. De tal forma que el resultado de esta integral es logaritmo natural de menos b menos 1 más pi por i. Y esta es la forma de representar un número complejo, que es a más bi, donde a es logaritmo natural de menos b menos 1 y b es pi, ambos números reales. Bueno, y esto sería todo por este ejercicio.